Dios te bendiga y te guarde. En esta ocasión es un privilegio poder volver a compartir contigo la palabra de Dios. Hoy quisiéramos titular nuestro estudio El Nuevo Hombre. Vamos a orar a nuestro Dios, ya que sin Él nada podemos hacer. Bondadoso Dios y Padre, nuestro Creador y Sustentador, rogamos tu dirección para que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. El nuevo hombre. Nosotros hemos ya conocido a Cristo como Dios. Así la palabra de Dios en el primer capítulo de San Juan nos lo presenta. Siendo el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estuvo con Dios, antes de que todas las cosas fueran hechas. Así que no existía nada creado cuando ya el Hijo de Dios estaba con Dios como Dios. Por lo tanto, a Jesús lo conocemos como Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios también nos dice que ese verbo, ese que era Dios, con Dios el Padre, de la misma naturaleza, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que también podremos conocer a Cristo como hombre, teniendo dos naturalezas: la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. Su naturaleza humana llevando la misma carne de pecado que nosotros llevamos, esa misma carne débil que tú y yo tenemos. Esa era la carne que Cristo tomó, esa era su naturaleza. Siendo así, encontramos a Jesús tanto como con una naturaleza humana como con una naturaleza divina. Pero no confundamos la naturaleza con la vida. No eran dos vidas, era una sola vida. Dios encarnado, Dios se hizo hombre. Digo esto porque a veces escucho personas decir que si Él actuó aquí como hombre, que si actuó aquí como Dios, como si Él pudiese estar eligiendo dentro de Él: ahora voy a ser hombre, ahora voy a ser Dios. No, Él era Dios, Dios hecho humano, Dios hecho humano. Era una sola persona con dos naturalezas. Esto es importante, creo que lo podamos puntualizar, ya que Jesús, como Dios, vivió como hombre en la tierra. Y nosotros logramos ver a Cristo viviendo por 33 años y medio aquí en la tierra como hombre. Y sin embargo, sin cometer pecado. Esto nos da un testimonio a toda la raza humana. El testimonio de que el hombre puede vencer el pecado. El hombre no está en la obligación de pecar. El hombre puede vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra sin pecar. Vivir una vida santa, apartada del mal. Ahora, para poder comprender cómo el hombre, cómo tú y yo podemos vivir en esta tierra de tanta maldad y de tanto pecado, cómo podemos vivir una vida pura y santa como la que Cristo vivió. Él se llamó el camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si Él es el camino, entonces nosotros encontramos en Él el camino que nosotros debemos de trazar y de vivir. Vamos a leer en Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, el verso 15. Efesios 2, verso 15, dice así: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear en sí mismo, en Él mismo Él creó de los dos
un nuevo hombre haciendo la paz. ¿De cuáles dos? De Dios y del hombre. Porque en él, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero también habitaba corporalmente toda la plenitud de la humanidad. Por lo tanto, de los dos, de Dios y el hombre, él hizo un nuevo hombre. Un hombre que tenía doble naturaleza, haciendo así la paz. En Cristo, el hombre encuentra la paz con Dios. ¿De qué modo? ¿Cómo vemos eso? El hombre estaba enemistado con Dios. El hombre se había levantado en guerra contra Dios. Se había rebelado en contra de Dios. Y en lugar de Dios tomó un nuevo líder, que es el enemigo, Satanás, el originador del pecado. Así que el hombre estaba enemistado con Dios y su corazón era de continuo solamente al mal. Y no había forma de que el hombre diera el primer paso para hacer armonía con Dios, para ponerse en paz con Dios. Por esa razón, cuando el hombre pecó, inmediatamente pecó allí en el huerto del Edén. Cuando Adán pecó, había sobre él una sentencia: el mismo día que coma de este fruto del bien y del mal, ciertamente moriréis. Así le había dicho Dios. Él había comido del fruto. Y nosotros decimos, pero sin embargo no murió. Él siguió viviendo. Porque inmediatamente Jesús se interpuso entre la muerte y Adán. Y tomó él inmediatamente la responsabilidad de Adán para que Adán no muriera. Por esa razón, Adán entonces tuvo que tomar un cordero que Dios le dio como señal de que Cristo iba a venir a la tierra, se iba a hacer hombre, uno con nosotros, uno con la raza humana, para pagar la culpa de la raza humana. Así, Adán entonces toma el cordero, mata el cordero y con esto recibe Adán simbólicamente la justicia de Cristo. Así, el cordero, que era inocente porque el cordero no fue quien pecó, murió por Adán y Adán pudo vivir. Esto era una representación de lo que Cristo iba a hacer, que iba a tomar la naturaleza humana, y iba a tomar nuestros pecados y iba a morir en nuestro lugar. Esto fue lo que hizo Jesús desde el principio. El cordero murió y Adán vivió. El cordero era una representación de Cristo, una representación de Jesús. Por esa razón, Juan el Bautista, cuando lo vio, dice en el capítulo 1, verso 29, que Juan el Bautista cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él era el Cordero que desde el principio fue inmolado. Desde cuando Adán pecó, él se metió y tomó él la responsabilidad de la culpa del hombre, para que el hombre quedase ileso, quedase asuelto, como si el hombre no habría pecado. Entonces, veamos que él tuvo que hacerse hombre para poder llevar a cabo la paz con el hombre. Eso se llama amor. El Dios del cielo, el Creador, se hizo su propio enemigo. Me doy a explicar un poco mejor. El hombre era
enemigo de Dios porque se levantó en contra de Dios. Y como el hombre quedó sin fuerza, sin deseo de hacerse amigo de Dios de vuelta, y además estaba condenado a la muerte, entonces Cristo se hizo hombre y él mismo entonces hizo la paz consigo mismo. Así que tomó la naturaleza humana para llevar la unidad del hombre con Dios de vuelta. Y en su propio cuerpo estaba entonces la vida mía y la vida tuya y la vida de Dios unida. Esta es la unión y la paz que Dios nos ha ofrecido a ti y a mí. Una unión y una paz que es irrompible. Es como dice la palabra de Dios con relación al matrimonio, que los dos serán una sola carne. Pero vemos como que la mujer sigue siendo una carne y una vida aparte, y el hombre sigue siendo una carne y una vida aparte. Sin embargo, cuando tienen hijos, la vida del hombre y la vida de la mujer se unen en el hijo. Y en el hijo está la vida de los dos. Por ejemplo, en mi caso, en mi vida está la vida de mi papá y la vida de mi mamá, porque de ellos yo vine. Así, en esa misma condición, Dios unió a la raza humana consigo, tomando a la raza humana y viviendo con y en la raza humana, uniendo ambas naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. De esa forma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio a la humanidad. Y en Cristo encontramos entonces la paz de ambos, de Dios y del hombre. Ahora bien, algo más. Cristo, como Dios, le dio la victoria sobre el pecado a la humanidad, porque Él venció al pecado en la carne. Él dio la victoria a la humanidad, porque Él, como hombre, venció el pecado. Siendo Dios, venció al pecado en la carne. Además, pagó también el precio. Tomó nuestra naturaleza, tomó también nuestra culpa y murió en la cruz del Calvario. Y nosotros podríamos decir, ¿cómo murió si Él no tenía pecado? ¿Por qué murió si Él no tenía pecado? Y la paga del pecado es la muerte. Solamente en alguien donde haya pecado puede existir la muerte. Y si Jesús no pecó, porque murió. Entonces ahí se explica que Él murió por tus pecados y por los míos. ¿Cómo fue eso? Como murió el Cordero. Él tomó mis pecados. Él tomó tus pecados. Y se hizo responsable en sí mismo. Se le imputaron nuestros pecados a Él, como si Él hubiese sido quien lo cometió. Y llevando así mis pecados y los tuyos y el pecado de toda la humanidad, entonces fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, siendo así, yo no tengo que tener pecado. Tú no tienes que tener pecado. De hecho, si tú tienes pecado, es como si estuviese teniendo algo que no es tuyo. Porque Cristo lo tomó. Porque nosotros hemos de tomarlo. Nosotros debemos entonces de aceptar el sacrificio de Cristo completo, entregando a Cristo por fe nuestra vida y que Él se haga responsable de nuestra vida con toda nuestra culpa, con toda nuestra falta, con toda nuestra debilidad, con nuestros pecados, y entonces lo lleve a la cruz. Pablo, entendiendo eso, dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado.
y no vivo ya más yo, mas vive Cristo en mí. Y es precisamente eso. Cuando Cristo murió el pecador. Moriste tú, morí yo. Cuando Cristo murió, te tomó a ti y me tomó a mí y pagó nuestra culpa. No tenemos entonces por qué llevar pecado ni culpa, porque Él lo llevó por ti y por mí. Y esto se llama perdón de pecado. Esto se llama quitar el pecado. Lo quita del mundo y lo quita también de ti, de tu vida. Ahora, Él nos trazó un camino para que ahora nosotros podamos tener vida eterna, para que podamos tener una vida de victoria sobre el pecado. Esto es, que tú y yo no tenemos que pecar, que tú y yo podemos vivir sin pecar, porque Él obró en nosotros y para nosotros esta bendición, esta victoria que vence al mundo a través de nuestra fe. ¿Cómo podemos lograr eso? Sería la pregunta que trataremos de responder en nuestro próximo estudio. Por lo tanto, y por ahora, te pido que confíe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como tu Cordero, como el Cordero que perdonó todos tus pecados. Y recibe esa bendición en el nombre de Cristo, porque Él no murió en vano. Y Él te recibe porque si Él dio su sangre por ti, no importa quién tú seas, o cómo esté, o cuál sea tu condición, tú le entregas tu vida así, tal como está, al Señor, y Él se encarga de limpiártela y de darte a cambio una nueva vida, como un nuevo hombre, una nueva mujer. Dios te bendiga y te guarde. Quisiera orar una vez más contigo. Bondadoso Dios y Padre nuestro, Creador, nuestro sustentador, te rogamos que tu bendición sea en nuestra vida. Te pedimos que tu paz sea con nosotros. Y te pedimos, oh Dios, el perdón de nuestros pecados, de tal manera que tu Señor nos llene de tu divina presencia y de tu pureza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención. Dios te siga bendiciendo.